Entonces, pues yo opto por ponerme en comunicación con él y decirle, Señor, no tengo realmente la inspiración, no me llegan palabras, de pronto no sé qué escribir, de pronto no sé qué puedo utilizar para este tema. Y digo, Señor, entonces eso quiere decir que tengo que cambiar el tema. Y en esa comunicación que estoy con él, en ese pedir, entonces de repente empiezo a ser inspirado y de repente empiezo a elaborar un nuevo tema y después me doy cuenta que se me da fácil. Me llegan las palabras, me llegan las ideas, se me ocurren las escrituras y todo se me facilita. Y digo, Señor, gracias. Porque cuando es de parte tuya y es en tu voluntad, todo fluye y todo es más fácil. Entonces, por tanto, mis hermanos, mis amigos, para no robarles mucho tiempo, pues al final entendí que la voluntad y el plan de Dios era otro. Y comencé a elaborar un tema, y es un tema, mis hermanos, mis amigos, que he titulado El que nos ha dado la vida, también nos la quitará. Ese va a ser el tema de este próximo lunes, mis hermanos, mis amigos. El que nos ha dado la vida, también nos la quitará. Y yo le preguntaba, Señor, pero ¿por qué tengo que hablar de este tema? ¿O qué es lo que tú quieres que se hable acerca de este tema? Y el Señor me decía que hoy día hay mucha gente que duda, hay mucha gente que no tiene el entendimiento o el conocimiento acerca de qué es lo que hay después de la muerte, qué le espera al hombre después de la muerte, o cuál es el plan y el propósito de Dios, cuál es el proceso que Él utiliza para después de que el creyente, en este caso el cristiano, el Hijo de Dios, muere. Y no solamente el cristiano, el Hijo de Dios, también el que muere sin Dios, el que muere lejos de la gracia, sin esperanza. En la Biblia, mis hermanos, Dios ha dejado por escrito todo con respecto a ese tema. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando este próximo lunes. Primeramente, Dios, de 7:30 en adelante, mis hermanos, mis amigos, les hago la invitación personalmente, amablemente, insistentemente, en el buen sentido de la palabra, con el deseo de que no se pierdan esta emisión, de que no dejen de sintonizarnos cada semana, porque créanme que entre más escuchemos palabra de Dios, entre más aprendamos de Dios, es mucho mejor para nosotros, mis hermanos, mis amigos, porque entre más nos acerquemos a la palabra de Dios, entre más de alguna manera nos afirmemos en la palabra de Dios, más cerca nos sentiremos de Él, más cerca nos sentiremos del Señor Jesucristo, y por ende, mis hermanos, seremos hombres, y en este caso también las mujeres, más felices, más contentos, porque estaremos cerca o nos estaremos acercando cada vez más a la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo, que inunda de paz, que llena de gozo. Entonces, mis hermanos, mis amigos, dicho de paso, les voy a explicar acerca de que desde que nosotros nos acercamos a Cristo, una vez que le entregamos el corazón, una vez que Él nos engendra con su Espíritu y que nos da la oportunidad de conocerle, y no nada más eso, sino que nos transforma en una nueva criatura o en nuevas criaturas, mis hermanos, mis amigos, desde ahí comienza una unión con el Espíritu de Dios, desde ahí comienza una cercanía con el Espíritu de Dios, la cual no termina ni siquiera en el momento de la muerte. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, cuando muere, para Dios es que duerme,
Por eso el Señor en su palabra dijo, los que duermen en el polvo de la tierra. Humanamente hablando y en el sentido o lenguaje literal que nosotros conocemos, pues nosotros le llamamos muerte, nosotros le llamamos que la persona murió, que la persona está muerta, pero para nuestro Dios en el lenguaje espiritual bíblico es duerme. Para Dios nada más el Hijo de Dios cuando va a la tumba solamente duerme para que después sea despertado. Ese es el lenguaje espiritual que nuestro Dios dejó en la palabra, en la Biblia. Entonces, mis hermanos, mis amigos, también les voy a hablar acerca de que si Dios es el que da la vida, también es el que la quitará. Pero también les voy a hablar acerca de que los mandamientos de Dios o nos pueden alargar o nos pueden acortar la vida. Entonces, es importante conocer todo acerca de esto. Si un mandamiento de Dios le puede alargar la vida a una persona, si no tiene ese conocimiento, si no tiene ese entendimiento, pues entonces probablemente no logre obtener esa largura de años, esa largura de vida que el Señor Jesucristo promete a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Y les voy a hablar cuáles son esos mandamientos, porque están escritos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y vamos a hablar también acerca de las diferentes formas o maneras como Dios lleva los procesos después de la muerte de la persona. Que el espíritu vuelve a Dios, porque un espíritu nunca muere. Y el alma es la que duerme, pero si el alma vive, vive para siempre también. Si el alma está muerta en delitos y pecados y nunca recibe vida, pues entonces esa alma siempre va a dormir hasta que llegue el momento en que sea enviada a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Les voy a explicar todo acerca de eso, porque no sé si recuerdan, la semana pasada hubo una persona que estuvo interactuando, que estuvo enviando mensajes al programa. No sé si ustedes se dieron cuenta, los que estuvieron presentes, pero si no se dieron cuenta, bueno, les hago saber que hubo una persona, un hermano, que estuvo haciendo no preguntas, sino más bien como afirmaciones con respecto a una información que él cree, que él piensa, y que en parte tiene razón. Y digo en parte porque hay diferentes procesos como Dios en los diferentes tiempos, en las diferentes dispensaciones, ha llevado a cabo el proceso después de que una persona termina sus años de vida aquí en la tierra. Después de que muere o duerme, va al polvo de la tierra, o va al infierno, o va al cielo. Eso es como yo lo dije, como le contesté a este hermano, eso le pertenece a Dios en su sola potestad, en su sola voluntad, en su soberanía. Él decide cómo llevar el proceso de la persona, ya sea que la manda o la pone a dormir en el polvo de la tierra, o ya sea que lo envía directamente al infierno, o ya sea que se lo lleva por medio de sus ángeles directamente al cielo. Eso ya le pertenece a Dios, porque las tres cosas, o las tres maneras, o las tres formas, o los tres procesos existen, son bíblicos. Entonces, como son bíblicos los tres, yo por eso no le pude regatear al hermano, no le pude decir estás equivocado, estás mintiendo, eso no es de Dios. No le pude decir eso porque en parte la explicación que él dio, o la información que él brindó a través de este chat, a través de esta plataforma, a través de mi página cuando estaba dando el mensaje, pues en parte tiene razón, pero no es una verdad absoluta, no, porque como les vuelvo y repito, Dios lo ha manejado de diferentes maneras. En el libro de Daniel capítulo 12 versículo 10 en delante, por ahí 12, 11, dice que los que duermen en el polvo de la tierra. Y por allá también en el libro de Lucas también dice, y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para gloria
y otros para condenación. Entonces, y también dice que cuando Lázaro y el rico murieron, uno despertó y abrió sus ojos en el infierno, pero Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo. Y también habla del ladrón de la cruz, cuando Cristo también estaba ahí crucificado juntamente con él. Eran dos aparte de Cristo. Ahí la Biblia también menciona cuando dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el reino. Entonces, mis hermanos, tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. Si esos tres procesos existen en la Biblia, es Dios quien decide cómo llevarlos a cabo. Es Dios quien decide, de acuerdo a su predestinación, cuál proceso aplicar en la vida de cada persona.